Acompáñeme, por favor, y le invito a colocarse de pie, a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Esta hermosa palabra del Señor, Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Y dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que hable hoy esta mañana. Cuando lo tengan, hermanos, digan fuerte amén. Romanos capítulo 12, verso 4 dice: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, vamos a orar en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por el privilegio que nos das de escuchar en esta mañana tu palabra. Padre eterno, trabaja en nuestros corazones, Señor, para que lo que escuchemos en esta mañana, Señor, no sea yo hablando, sino seas tú hablando a tu iglesia a través de este siervo, Señor. Úsanos, Señor, úsame, Padre eterno. Somos barros en tus manos. Y te pido, Padre eterno, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y que no se quede solamente en nuestros oídos, sino que podamos aplicarlo y que podamos vivir lo aprendido el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias y decimos un fuerte amén. Puede sentarse, mis hermanos. Comenzamos alegre y ya estamos ahí como que reflexionando un poquito. Vamos a hablar un poquito acerca de Romanos, y la epístola de Romanos, hermanos, fue escrita en Corinto aproximadamente en los años 57 después de Cristo, en una iglesia en donde estaba dividida entre los judíos y los gentiles en ese entonces. Y tenemos 11 capítulos en Romanos. Los primeros 11 capítulos que vemos es acerca de la gloriosa doctrina y el mensaje precioso de salvación de nuestro amado Señor Jesucristo. Pablo nos viene hablando acerca de todo lo que hizo el Señor en el Evangelio. Y ahora entonces, en este capítulo 12, él busca enlazar cómo llevamos toda esa doctrina a la práctica. Es una transición importante, sí, porque conectamos la verdad teológica con la aplicación práctica. No sé si ustedes recuerdan los términos ortodoxia y ortopraxis. Ortodoxia es el conocimiento de la verdad teológica. La ortopraxis es la práctica de ese conocimiento. Pero ¿qué fue lo que nos fue revelado en el Evangelio? Vamos a recordarlo y permítame resumirle. Romanos capítulo 3, versos de 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay que comprenda. Todos se desviaron. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero más adelante en Romanos 5, capítulo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estábamos en pecado, estábamos perdidos, estábamos muertos, mas Cristo murió por nosotros y ahora fuimos justificados y algún día seremos glorificados y estaremos con Él. Amén. ¿Cómo respondemos entonces, Iglesia Bíblica Metropolitana, a esa inmensa misericordia?
que el Señor nos ha dado. ¿Cómo respondemos a ese llamado? En el capítulo 12, verso 1 de Romanos, Pablo entonces comienza a enlazar lo que debemos hacer. Nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso significa nada más y nada menos, hermanos, que debemos vivir intencionalmente y que todo lo que hagamos dé la gloria al Señor. Todo lo contrario de lo que hablamos al principio, del individualismo, el egoísmo, todas las cosas que están en el mundo. Y esto, mis hermanos, se consigue con una transformación en la mente, y es justamente lo que viene en el verso 2, donde dice, a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y déjeme decirle, hermanos, que si queremos vivir para la gloria de Dios, debemos dejar que el Evangelio transforme nuestra mente. Lo repito, si queremos vivir para la gloria de Dios, debemos permitir que el Evangelio renueve nuestra mente. Hermanos, lo tenemos que hacer día tras día. Como dicen por allí, tenemos que recordar el Evangelio diariamente, hermanos, porque seguimos fallando. Más adelante en el verso 3, Pablo nos advierte a vivir en humildad. Que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, sino que pensemos con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí entramos en el verso 4 en adelante. Y para entender entonces quiénes somos nosotros en Cristo, cómo debemos comportarnos en la iglesia, mis hermanos, hoy exploraremos 3 puntos. 3 puntos fundamentales que nos ayudará a crecer más en el Señor y nos permitirá edificar cada día más al cuerpo de Cristo y glorificar con nuestra vida al Señor. Punto número 1, no somos iguales, pero somos necesarios. Punto número 2, cada miembro debe beneficiar al resto y beneficiarse del resto. Y punto número 3, que debemos usar los dones que el Señor nos ha dado. Vamos entonces a comenzar. No somos iguales con el punto número 1. Definitivamente no somos iguales, pero somos necesarios. Y leemos en el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y esta verdad nos revela, mis hermanos, que Dios en su infinita sabiduría nos ha diseñado con diversidad de dones y talentos de forma intencional. Hermanos, no somos clones. No somos clones espirituales. Cada uno de nosotros tiene diferentes funciones y una vez que fuimos injertados en el cuerpo de Cristo, somos llamados hijos de Dios. Amén. Y Él nos dio capacidades únicas para ofrecerlas en la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un rol en específico y un corazón que el Señor Jesús quiere usar. Y aquí reside una verdad crucial, mis hermanos, que para que un cuerpo funcione, debe estar unido. Para que un cuerpo funcione, debe estar unido. No puede ir una pierna por allá y un brazo por aquel lado. No puede. Todo el organismo debe estar unido. Y el apóstol Pablo hace una analogía del cuerpo, y también lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 12, versos 21 al 22. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, para que no haya desaveniencia o diferencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En el verso 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Hermanos, y antes de continuar, hay algo importante que recalcaba el pastor Hidrogo, la membresía. Ser miembros. No podemos hablar, hermanos o iglesia, de un cuerpo si ni siquiera somos parte de él. Hay demasiadas personas, y quizás esto puede sonar un poco fuerte, hermano, pero hay demasiadas personas que se hacen llamar cristianas y nunca forman parte del cuerpo. Nunca forman parte y nunca son miembros de una iglesia. Sí, asisten comúnmente y asisten frecuentemente a una iglesia, pero no son parte de ella. ¿Estos hermanos son realmente necesarios en el cuerpo? Sí, la Biblia dice que sí, son necesarios para el cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 27, en la Nueva Traducción Viviente dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. La membresía, hermanos, en la iglesia no es solo una formalidad en donde tú vas a la reunión, como decía el pastor. Ciertamente debemos asistir a la reunión, quizás llenar algunos datos. Lo importante de la membresía, mis hermanos, es manifestar nuestro compromiso con el Señor y decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí, estoy dispuesto a servirte. Es la decisión de dejar de ser un creyente solitario, una pierna por allá, y unirte al cuerpo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos unimos activamente a la iglesia, debemos entonces colocar esos dones, tiempos, recursos y todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para el servicio de otros. Timothy Keller, citando al pastor, dice: la membresía de la iglesia es la manera en que un cristiano dice públicamente que no solo cree en la iglesia, sino que pertenece a ella. Hermanos, y esto me hace recordar una historia. Un restaurante súper famoso. Imagínense el restaurante top de la ciudad, con el mejor chef. Tiene las estrellas estas Michelin, ¿no es que se llama? Un chef de 5 estrellas Michelin aquí en Lechería. ¡Wow! Increíble. Cada plato cuesta $200 y para ir para allá, bueno, Dios hizo ayuda. Está el chef en la cocina, hablando con los mesoneros, los que estaban lavando platos, y dice: miren, este restaurante sin mí fuera un fracaso, no serviría para nada, no tendría el éxito que tiene hoy en día. Y dice el mesonero, los mesoneros dicen: tú puedes hacer la mejor comida del mundo, pero si nosotros como mesoneros no llevamos el plato a la mesa, la gente no prueba tu deliciosa comida, tampoco tendrías éxito. Y los que estaban por allá lavando los platos estaban calladitos, sonreían y escuchaban la discusión entre estos dos. Al otro día, en la mañana, abre el restaurante, 250 personas, el restaurante colapsado, full de gente, los mesoneros atendiendo, buscando gente, sirviendo, el chef preparando la comida. Y dice la historia entonces que cuando ya el chef tenía todo listo, le dice a los mesoneros: pásame los platos porque ya voy a comenzar a servir. Los mesoneros van y buscan los platos. Los platos todos están sucios. Los que lavaban platos ninguno fue, porque no se sintieron importantes y parte del restaurante por lo que habían escuchado el día anterior. ¿Qué caos total pasó? Los mesoneros le decían a la gente: ya va, que estamos resolviendo algo ahí en la cocina, el chef lavando platos, el de 5 estrellas Michelin lavando platos, y se volvió un caos total y el restaurante se detuvo. Y así como pasa en el restaurante, hermanos, pasa en la iglesia también. No solamente la iglesia está compuesta por el pastor y ya. La iglesia está compuesta por un conjunto de hermanos con capacidades y talentos que el Señor ha dado para disposición de la misma, y deben trabajar en conjunto para que el cuerpo no se atrofie.
John Piper, en una de sus prédicas, dice: cada creyente, por humilde que sea su lugar, es indispensable para la salud del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, y esta verdad nos llama a una reflexión el día de hoy. ¿Dónde está tu lugar en el cuerpo? ¿Te has comprometido formalmente a la iglesia, al servicio para el Señor? ¿Estamos reconociendo el trabajo que hacen nuestros hermanos, los que están al lado nuestro? ¿O te has visto a ti mismo como independiente y tú dices, bueno, yo vengo el domingo, me siento y me voy y yo soy una pierna que está por aquel lado? El pastor John MacArthur, que hace poco partió con el Señor, decía en sus prédicas: el servicio en la iglesia no es una opción para el cristiano, es una obligación gozosa, sí, y un privilegio también. La belleza del cuerpo de Cristo, mis hermanos, reside en que no todos somos iguales, pero somos necesarios. Y esa necesidad, hermanos, se vive en conexión, en unidad, en armonía, para la gloria del Señor. Amén. Entonces, que nuestra unidad sea la respuesta al individualismo del mundo. Que nuestros dones sean testimonio del plan de Dios con su iglesia. Punto número 1, no somos iguales, pero somos necesarios. Punto número 2, beneficiar al resto y beneficiarnos del resto. Vamos a leer el verso 5, allí mismo en Romanos capítulo 12. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. El pastor Charles Spurgeon decía: si tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo, no podemos ser dos, hemos de ser uno. Amémonos. Ámense, hermanos, los unos a los otros fervientemente, con un corazón puro. Extraído de la prédica La Unidad en Cristo. Cada miembro entonces debe beneficiar al resto y beneficiarse del resto. Y déjame decirte algo, hermano: los dones que Dios te entregó no son para ti, sino para el servicio de la iglesia. No podemos ser tan egoístas y querer beneficiarnos de esos dones y talentos que el Señor nos ha dado gracias a su infinita misericordia para beneficio propio, sino que tenemos que hacer esos dones manifiestos a mi hermano que está en necesidad, a mi hermano que necesita algún consejo, a mi hermano que necesita ser servido también. Por tanto, tenemos la obligación de ponerlos al servicio, porque dice allí en el verso 5, somos miembros los unos de los otros. Estamos, mis hermanos, pegados por la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y por eso nos hacemos llamar hermanos. ¿O no es así? Nos hacemos llamar hermanos, ¿verdad? ¿Y cómo se tratan los hermanos? ¿Con indiferencia? Hay algunos casos, dicen por allí. Sí, hay algunos casitos, pero como iglesia debemos estar unidos. Y fíjense que hay algo importante, y es que también en el mundo, y también nosotros hemos caído en el pecado de la vanagloria, de la jactancia, del yo, el yoísmo, como le dicen por allí también. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo hice esto. Pastor, aquí estoy yo. Pastor, yo fui el que hice eso, no fue la hermana que está ahí al lado. Yo fui el que sirvió los platos. Entonces, ¿qué hay en ese corazón? Jactancia, querer destacar encima de otro. Hermanos, el Señor nos hizo igual y no somos salvados por la misma sangre del Señor y no hemos creído en el mismo Salvador. ¿Qué nos hace entonces pretender ser más que otros hermanos? Filipenses capítulo 2, verso 3 dice:
nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a él mismo. Y Romanos, en el capítulo 11, nos da unas clases, verso 18 dice, no sean arrogantes. Capítulo 11, verso 20, no sean altaneros. Capítulo 11, verso 25, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y es el mismo Señor hablándonos por medio de su palabra a cómo debemos comportarnos en la iglesia, en el cuerpo. ¿Qué dice el Evangelio? Que somos pecadores y que merecíamos la muerte, pero el Señor nos salvó. Y todo lo que hacemos bueno entonces es por la pura gracia del Señor. Recordemos en el verso 3 hablábamos acerca de la humildad. Primera de Corintios 15, 9, dice Pablo, yo soy el más pequeño de todos los santos porque yo perseguía a la iglesia del Señor. Todos fuimos salvados por haber creído en el mismo Salvador, hermanos. Y eso fue un regalo de Dios por medio de la fe. Y el hecho que algunos hermanos, los que cantan o quizás otros que tengan mucho más dones que nosotros, no los hace mayores a nosotros. Todos somos hijos de Dios. Dios no tiene hijos favoritos en la iglesia. Efesios capítulo 4 del 1 al 3 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Pero hermano Jorge, lo que pasa es que hay algunos hermanitos por allí, que el Señor los bendiga, soportándoos unos a otros con paciencia, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, hay algunos hermanos que a veces nos prueban la paciencia, ¿verdad? Y el Señor mismo seguramente los ha colocado allí para trabajar con nuestra propia paciencia, para trabajar con nuestros corazones. Entonces nos hacemos llamar hermanos, pero durante la semana ni una llamadita, ni un mensajito de texto, nada. Nos hacemos llamar hermanos, pero al terminar el servicio, adiós, chao pescado, me fui. Ya cumplí. ¿Asistimos solamente o somos parte del cuerpo? Hay alguna palabra y es la coinonía, comunión profunda, y eso es lo que debemos cultivar nosotros como iglesia. Relaciones profundas, verdaderas, que busquen al Señor de todo corazón. Sí, está bien que vayamos a comer un ratico, que compartamos, que echemos cuentos, hermanos, pero lo importante acá es el Señor. Coinonía, iglesia. Después del Pentecostés, allá en los primeros creyentes en Jerusalén, no solo se reunían en templos, sino también en sus casas. Y podemos ver en Hechos capítulo 2, verso 42, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los otros, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra perseveraban significa aferrarse firmemente, persistir, dedicarse continuamente. Ustedes se imaginan por allá al apóstol Pablo, bueno, yo voy allá al templo, depende de cómo me levante hoy. O por allá los otros discípulos también, bueno, ya va que tengo pereza. Está lloviendo. Ese canal de Netflix está muy bueno. Esa serie está increíble, no puedo ir al templo hoy. Hermano, aquí dice, Hechos capítulo 2, verso 42, que ellos perseveraban, se dedicaban a la vida en comunidad, perseveraban en la enseñanza, en la comunión, en la oración,
compartían sus bienes, comían juntos, oraban juntos, adoraban juntos. Qué hermoso cómo era la iglesia en aquel entonces, y debemos continuar siendo así. Beneficiarnos mutuamente, cada cual según la capacidad que Dios nos dio. Primera de Corintios capítulo 12, verso 25 dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Beneficiar al resto, beneficiarse del resto. Una iglesia entonces no es que se sostiene solo por el predicador, como lo decíamos. Visiblemente, sí, es el que más se ve, el predicador, los muchachos de la adoración. Pero ¿qué hay de los hermanos que pasan toda la semana orando para que el servicio del domingo se haga con efectividad y que toda la gloria se la lleve el Señor? ¿Qué hay de los hermanos que acomodan la silla días antes para que usted se pueda sentar allí cómodamente? Los que cargan los botellones, los que limpian los baños, los que están en el estacionamiento, los misioneros que están por allá trabajando arduamente en pleno sol, evangelizando y predicando la palabra del Señor. No solo entonces es el predicador, sino cada uno de nosotros, mis hermanos. Efesios capítulo 4, verso 11, y Él mismo, el mismo Señor nos constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas y otros pastores y maestros. Diversidad de dones y talentos. El predicador ciertamente tiene la responsabilidad de llevar fielmente la palabra del Señor, pero nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de escuchar y poner en práctica lo aprendido. También tenemos responsabilidad. Pastora W. Tozer dice, el servicio que agrada a Dios es aquel que no busca recompensa, sino que fluye de un corazón humilde, que se ve a sí mismo como un deudor de la gracia. Mis hermanos, y aquí ya vamos a entrar en reflexión. Veámonos o tengamos un corazón humilde, dichosos, gozosos de esa gracia. Somos inmerecedores de esa gracia, pero nos sentimos también deudores y de alguna forma debemos obrar para bien. Sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe, pero debemos servir a la iglesia en amor, en comunión con otros. El pastor Sujel Michelén, en la prédica al cuerpo de Cristo en la tierra, dice, no fuimos salvados para vivir en aislamiento. El mejor lugar para demostrar nuestro amor por Dios es en el contexto de un grupo concreto de cristianos imperfectos, en una iglesia. ¿Cómo ves a tus hermanos ahora, el día de hoy? Reflexionamos, ¿verdad? Y ya lo vemos un poco diferente, porque ahora entendemos el valor de ser servido por otros. Y nos toca como iglesia también respetar a veces cuando los pastores colocan líderes para que nos instruyan, nos enseñen y nos corrijan. Respetarlos también, hermanos. A veces no tenemos la humildad de aprender a ser corregidos, ¿verdad? Es muy difícil para nosotros que nos corrijan. Tengamos la humildad, hermanos, de que nos enseñen. Tengamos un corazón siempre dispuesto también a recibir de otros, de parte de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 13. Servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 4, verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. ¿Estamos cultivando entonces esas relaciones de coinonía, de comunión con nuestros hermanos? ¿Nos estamos limitando al saludo del domingo? Vamos a preguntarnos, ¿a quién podemos llamar esta semana? ¿Por quién vas a orar esta semana? ¿A quién le vas a llevar a llegar después del servicio
Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está tu vida? Vamos a orar, vamos a hablar del Señor, edificar, exhortar, consolar, animar a otros. Ese es nuestro trabajo aquí en la iglesia y fuera de la iglesia a tiempo completo, mis hermanos. Busquemos activamente relacionarnos con otros. La prueba más grande de nuestra fe no es lo que decimos, sino lo que hacemos cuando servimos a los demás miembros de la iglesia. Ahora sí, no es solamente la ortodoxia, sino la ortopraxis. No es solamente conocer el Evangelio, sino aplicar el Evangelio en nuestras vidas. Nos cuesta, hermanos, y me incluyo también, nos cuesta. El servicio no es una opción para el cristiano, lo leíamos, es la evidencia viva de que la misericordia de Jesús nos ha transformado. Recordamos el Evangelio constantemente, aplicamos los dones a la iglesia y eso entonces va a ser evidencia de que fuimos transformados por el Señor. No fuimos salvados solamente para recibir la gracia, fuimos salvados para ser un canal de esa gracia y misericordia a otros. Para reflexionar, ¿verdad? Y aquí me detengo entonces. No somos iguales, pero somos diferentes. Debemos beneficiar al resto y beneficiarnos del resto. Y ser miembros los unos de los otros, mis hermanos. Punto número 3. Usa los dones que Dios te ha dado. Verso 6, leemos, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, ¿y qué son los dones espirituales? Son habilidades dadas por el Señor para beneficio del cuerpo, fortalecidas entonces por el Espíritu Santo. Usémoslos, hermanos. Usemos los dones que el Señor nos ha dado. No lo iba a decir, pero bueno, aquí hay una historia. Este hombre está en su casa, un hombre de hogar, trabajador. Está en su casa y de pronto en un temblor, uno de los cuadros en la sala se cae. El clavo por allá, el cuadro por otro lado. Bueno, él agarra una caja de herramientas que nunca había utilizado. Agarra la cajita y estaba en la caja, dentro de la caja, un martillo y un destornillador. Y se ponen a hablar entre ellos, el martillo y el destornillador. Y dice el martillo, mira, ¿sabes qué? Tú no vas a poder colgar ese cuadro sin mí porque tienes que martillar el clavo. Y le dice el destornillador, ajá, ¿y cómo vas a hacer para ir metiendo cada vez más el cuadro y atornillarlo como tiene que estar? Y ahí en la discusión entre ellos dos, el hombre agarra y los ve, agarra sus zapatos, agarra el tacón, agarra el clavo y ¡pum! Lo clava y coloca su cuadrito. Y aquellos todavía peleando ahí, la caja de herramientas y peleando. Agarra su cajita, la guarda, la vuelve a meter en el closet y cierra. Y esto nos lleva a reflexión, porque somos así de vez en cuando con nuestros dones y talentos. Tenemos miles de dones y talentos que el Señor ha distribuido en la iglesia, pero nosotros agarramos la cajita, por ahí están, qué bueno, los guardamos otra vez y los encerramos en el closet. Y ahí quedaron. Hermanos, usemos la caja de herramientas que el Señor nos ha dado. Pablo menciona entonces aquí, más adelante, 7 dones. Solamente 7, sabemos que no son todos, pero es una muestra pequeña de tantos dones que el Señor ha derramado en su iglesia. Y no voy a entrar en detalles en cada uno de esos dones, porque se nos haría muy larga la enseñanza, pero Pablo comienza a hablar acerca de profecía, el don de profecía. ¿Qué dice la Biblia? En 1 Corintios capítulo 14, verso 3, el que profetiza habla a los hombres
para edificación, para exhortación y para consolación. Cuando estamos afuera y cuando estamos acá en la iglesia, edificamos, exhortamos, consolamos, hermanos, por lo que dice aquí en la Biblia, por lo que dice aquí la palabra del Señor. Y es importante recalcar que el canon ya fue cerrado, ¿sí? Entonces no es que hay nuevas revelaciones por allí. Y ojo, iglesia, porque sí hay falsos profetas en el mundo. Servicio, diaconía, diácono, servidor. El que tiene ese don, hermano, que se ocupe en servir. Servidor, el que sirve. Tenemos allí la cocina, el que reparte. Podemos servir en múltiples formas dentro de la iglesia. El que tiene don para servir, que sirva. Y es un servicio, hermano, sin buscar entonces esa atención, que las luces, que el espectáculo, el yo. No, un servicio en humildad. Mientras menos me vean mejor, lo que me importa es que el Señor me esté viendo. Y eso para mí es suficiente. Amén. Exhortar, capacidad de acompañar, de animar, de consolar, de aconsejar y corregir a otros. Qué hermoso don, y tenemos que ponerlo en práctica, mis hermanos. El de dar. Vemos a un hermano en necesidad y lo que queremos es quedarnos con todo lo que tenemos y no le damos al hermano. Capacidad de ser generosos con los demás, desprendernos de nuestras cosas en beneficio del cuerpo del Señor. Y están a continuación los que presiden, aquellos que ejercen liderazgo en la iglesia para guiar. Y si me lo permite, voy a echar otro cuento también. Una iglesia no fue esta, ojo, no fue en la iglesia bíblica metropolitana, una pared así de alta o más alta que esta, 40 metros. Estaban 3 pintores con unas escaleras gigantes desde la mañana pintando y pintando desde arriba, sudando con calor el sol. Y pintan y pintan, y hay un hermano que está sentado atrás, con ventiladores, sentadito, dando instrucciones. Hermano, pinte más arriba, por favor, dale, esfuércese más arriba. Pinte a la derecha, pinte a la izquierda, por acá que por allá, sentadito agarrando fresquecito. Y estos hermanos que estaban arriba les dicen, voltean y dicen, hermano, una pregunta, ¿cuál es el don que tiene usted? Él se levanta de la silla. Yo soy líder. Yo vine a presidir. Soy de líder y vine para guiarlos a ustedes. Ellos se ríen entre ellos y dicen, ok. Bueno, qué bendición que usted sea líder, hermano, pero falta pintura. Vaya y compre pintura para nosotros, por favor. Sea líder y vaya a comprar pintura. Hermano, sea líder, presida con ejemplo, no en una postura para solamente dar instrucciones y ya. Demos el ejemplo. Servicio y ejemplo con humildad. Y el último que menciona Pablo allí es los que hacen misericordia, meternos en la piel de la otra persona, del prójimo, sufrir con el otro. Y Pablo nos exhorta allí a hacerlo con alegría, a ser empáticos y compasivos. Hermano, no es fácil estar en los pies de los pastores que cada día escuchan los problemas que tenemos todos nosotros y están allí escuchando problemas y problemas. Ellos también tienen sus cargas, ellos también tienen sus luchas, también tienen sus aflicciones. Oremos por ellos, tengamos misericordia de ellos también. ¿Y qué mejor ejemplo de misericordia que la de nuestro Señor Jesús? Hermanos, a lo largo de los evangelios vemos cómo el Señor sanaba, ministraba,
perdonaba pecados, alimentaba hambrientos. Y hay una escena muy particular que me llama mucho la atención en Lucas capítulo 7, versos del 11 al 17, cuando Jesús va en esta procesión de el hijo de esta señora, del único hijo de la viuda, se había muerto. Jesús entonces al verla detuvo la procesión y dice que tuvo compasión de ella. El sufrimiento de esta mujer detuvo a Jesús a tener compasión. Y más adelante vemos entonces que Jesús resucita a su hijo y le da al joven a esta mujer. Y qué gozo, qué alegría. Pero lo importante a destacar aquí es la misericordia que Jesús tuvo con ella. Se conmovió. Y si Jesús lo hizo, y si Jesús es nuestro ejemplo de servicio, que lavó los pies de sus discípulos, ¿no lo tenemos que hacer nosotros también, iglesia, y tener misericordia los unos con los otros? Nuestros dones entonces no son para guardarlos en la caja de las herramientas, sino para cultivarlos, para usarlos, para que el cuerpo de Cristo florezca y dé fruto al 100%. Todos debemos ejercitar estos dones. Hermano, y no espere a que lo llamen, no espere a que no, es que pasa que el ministerio ya está full, el ministerio de alabanza, ya está full de gente. Ahora es que falta gente. Los hermanos que ayudan en los servicios de oración, ahora es que falta gente. Mateo capítulo 25, versos de 14 al 30, vemos una parábola, la parábola de los talentos, ¿recuerdan? Estaba este hombre rico que se fue de viaje y entregó sus talentos a 3, al primero le dio 5, al segundo le dio 2 y al tercero le dio 1. Entonces el primero y el segundo multiplicaron sus talentos y sus dones. Y este último, el único que lo tenía, el único talento que tenía, vino y lo enterró por miedo. ¿Recuerdan esa parábola? Cuando llegó entonces el Señor, vio a los primeros 2 que habían multiplicado sus talentos y los bendijo y glorificó y les multiplicó aún más sus talentos, pero al que lo había enterrado, lo desterró y le quitó su talento. El único que tenía se lo quitó. Y esta parábola del Señor nos debe llevar a reflexión en esta mañana. Debemos ser diligentes con lo que el Señor nos ha entregado, amén. Lo que el Señor nos ha confiado para hacer luz en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Hermanos, a veces solo hace falta una llamada telefónica. Es que estamos tan cerca, pero tan lejos. Comprometámonos entonces a servir. Preguntémonos, ¿dónde puedo ser yo de ayuda? ¿En qué puedo servir? Pastor Martin Lloyd Jones dice, la verdadera adoración no es solo la canción que cantamos, sino el servicio que vivimos. No es solo cantar, el servicio que vivimos. ¿Estamos usando entonces nuestros dones y talentos para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿O los dejamos guardaditos en la caja de herramientas? Vemos entonces las necesidades de otro y lo que hacemos es que lo vemos como una carga, o nos acercamos al hermano con misericordia, así como Cristo tuvo misericordia de nosotros. Hermano, ven acá, vamos a orar. Yo voy a orar por ti. Levántate, hermano, ánimo. Hermanos, que no seamos un almacén de talentos escondidos, sino un espacio donde los dones se usan para conquistar almas para Jesucristo. La verdadera vida cristiana no se vive en la teoría, sino entonces en la práctica. Y los dones que el Señor nos ha dado no son para nosotros, no son para nuestra gloria, sino para su gloria, para que la luz de Cristo alumbre a los que están allá afuera.
Como cristianos, mis hermanos, debemos entender esto y debemos aplicarlo. En medio de este mundo, entonces, que hablábamos al principio, individualista, egoísta, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Iglesia, despierta. Levántate, iglesia. Despierta. No duermas. Hay mucho trabajo que hacer afuera, mis hermanos. Y mucho trabajo que hacer aquí adentro también. Ayudémonos los unos a los otros. Somos recipientes de las misericordias de Dios. Entonces ahora preguntémonos, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Cómo hago para agradarte? ¿Cómo hago para multiplicar eso que tú me has dado, Señor? Que todo nuestro ser y que toda nuestra alma glorifique al Señor con cada cosa que hagamos, mis hermanos. El llamado de hoy es claro. Y amigo que nos visitas hoy por primera vez, si no conoces al Señor, acércate a Él. Él es tu refugio, Él es tu sustento. Acércate a Él y hallarás esa misericordia que hemos predicado. Alcanzarás el oportuno socorro. Y para la iglesia, que ya somos miembros y parte activa, hermanos, despertemos. Hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo y la iglesia sigue dormida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. La gloria sea para el Señor. Somos un cuerpo. Somos hermanos. Mire a la persona que tiene a su lado y dile, te amo en el amor del Señor. Te amo dele un abrazo. No permitamos que la frialdad del mundo nos termine de enfriar a nosotros como iglesia. Hermanos, tenemos que estar calienticos entre nosotros. Le damos gloria a Dios por su palabra y le invito a que se coloque de pie para orar al Señor y darle la gloria al Señor por su palabra en esta mañana.